boca y de oído tenemos al tenor Humberto Hernández Durán, quien nos interpretará Granada y El Arreo. Ahí lo tenemos. Hay que prenderlo. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí. Yo soy Humberto Hernández Durán, nacido aquí en Comanda, no de Puebla, pero Comanda es mi nación. Esperemos que les guste. Le podemos gritar por lo menos. Tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve claro cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar lo de melancolía, yo te vengo a Granada, tierra ensangrentada, en de todos. Mujer que conserva el lujo de los ojos moros, sueño rebelde y gitana, cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amor. Granada, mola cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragancia que diera marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Vamos a irnos un poquito más hacia la parte del canto,
que es realmente la fiesta brava. Cantaba esa canción de Lorenzo Maranzata, El Arreo, que le decía famoso Miguel Ángel de Mejía, porque es algo que tenemos problemas de vista, porque tenemos invitar. Años de vida Carolina Inés. Este 24 de junio no es una fecha cualquiera en el calendario mexicano. Es un día de profunda significación histórica y cultural, pues se cumplen 500 años de la primera referencia documental conocida sobre la presencia de la tauromaquia en territorio mexicano. Podrían haber sido más, sin embargo, el conteo oficial parte del único testimonio fehaciente que ha sobrevivido el paso de los siglos, los breves renglones escritos por Hernán Cortés en su quinta carta de relación dirigida al emperador Carlos V. En dicho documento, fechado en 1526, el conquistador relata: otro día
que fue de San Juan. Como despaché este mensajero, llegó otro, estando corriendo ciertos toros y el regocijo de cañas y otras fiestas. Aquella frase aparente, incidental dentro de una comunicación política y administrativa, terminó por convertirse en una de las referencias históricas más valiosas para comprender el origen de la fiesta de los toros en México. Gracias a ello, se ha podido establecer el 24 de junio de 1526, festividad de San Juan Bautista. Ya existía la costumbre de correr toros en estas tierras del naciente virreinato de la Nueva España. Desde entonces han transcurrido 5 siglos de una expresión cultural que evolucionó junto con el propio país. La efeméride trasciende los límites del ámbito taurino. Hablar de 500 años de tauromaquia es hablar también de 500 años de historia mexicana, de pueblos, haciendas, ferias, tradiciones, arquitectura, gastronomía, música y expresiones populares que encontraron en torno al toro un punto de encuentro y una manifestación colectiva de identidad. La tauromaquia forma parte esencial del proceso de mestizaje que dio origen a México. Surgida del encuentro entre dos mundos y enriquecida posteriormente por innumerables comunidades y regiones, la fiesta fue adoptada como propia por generaciones de mexicanos, que encontraron en ella un espacio para expresar valor, destreza, sensibilidad artística y sentido de pertenencia. Por ello, esta fecha deberá ser motivo de una celebración nacional de carácter cultural e histórico. No se trata únicamente de conmemorar una actividad específica, sino de reconocer uno de los capítulos más antiguos y vigentes del patrimonio vivo de nuestro país. Lamentablemente, la trascendencia de este aniversario ha quedado parcialmente eclipsada por otros acontecimientos de actualidad, particularmente por el desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol y la participación de la selección mexicana precisamente en este día de San Juan. Sin embargo, más allá de los reflectores circunstanciales, la historia permanece y la historia nos recuerda que hace 500 años ya resonaban en estas tierras los ecos de una tradición que acompañaría el nacimiento, la evolución y la construcción cultural de nuestro México. No deja de ser significativo que esta misma fecha haya sido reconocida oficialmente en años recientes como el Día Nacional de la Tauromaquia, una coincidencia que fortalece aún más el valor simbólico de la jornada. 5 siglos después, independientemente de las posturas que hay, pueden existir en torno a ella, la tauromaquia continúa siendo parte inseparable del relato histórico de México, porque los pueblos pueden debatir su presente, pero jamás pueden renunciar a su memoria. Y en esa memoria colectiva, escrita desde aquel lejano 24 de junio de 1526, también habita una parte de la historia de nuestra nación. Los pueblos pueden debatir su presente, pero jamás pueden renunciar a su memoria. Este es un texto que nos envió a este día el torero azteca Juan Antonio Hernández. Damos la bienvenida al matador José Luis Angelino de Arriaga, quien es director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino. A la licenciada Jacqueline González Meneses, quien es coordinadora de cultura de este municipio, y también hacer extensivo el agradecimiento para el municipio Salvador Santos Edil. Sergio Bretón Jiménez, quien es pintor taurino. Margarita Bretón Jiménez, quien es restauradora de arte. Y
podía faltar, por supuesto, el grupo de becerristas de la Peña Taurina de Huamantla. Pedimos de la manera más atenta nos dé la bienvenida a este evento César Rafael Rodríguez Escamilla, presidente de la Peña Taurina Huamantla, así de la más antigua. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este momento complicado, en el sentido de que, como dice Héctor, Torero Azteca, hay fútbol al rato, y eso es parte causal de que tengamos poca gente, pero estamos los que tenemos que estar. Realmente esos foros nunca han sido muy voluminosos, han sido de gente intelectual, de gente que es gustosa de los foros. Entonces quiero agradecerle a la Peña Taurina de Huamantla, a mis compañeros que aquí presentes están de la Peña, les damos la gran bienvenida, aquí al Museo Taurino de Huamantla, los doctores en historia, paisano maestro también en historia, Carlos Soriano, el torero, el director de la Azteca de los toros. Bienvenida, Hueca Carla Llega, nos honra con su presencia también don José Hernández Castillo, que es ícono. Un aplauso para don José. Es un símbolo, don José Hernández Castillo es un símbolo de Huamantla, lo que también viene siendo pues, fundador del Museo Taurino, fundador de la Peña Taurina y de muchas otras cosas, ¿no? Anda en todo don José, y entonces es una persona importante porque le ha dado a Huamantla su lugar y su honor en la historia, o sea, en la historia actual de Huamantla, ¿no? Entonces, gracias don José por acompañarnos. Y también nos acompaña don Juan Carlos López, también fundador de la Peña. De hecho, ayer hicimos una entrevista con su hija y hicimos mención al señor López, porque yo les reconozco y les digo que no hubiera sido nada posible, no existiera el Museo Taurino, no existiera la Peña, si esas personas no hubieran existido, y en su momento, como ahora yo, ya viejo, porque ellos lo han de hecho más jovenazos, ¿verdad?, hicieron posible la Peña Taurina. La segunda pena del país más antigua que tenemos, orgullosamente Huamantleca. El Museo Taurino de Huamantla está hermoso, está precioso, recién modelado, con muchas piezas muy importantes. Entonces no me queda, este día, como dice mi profesor Pucarco, no puede pasar desapercibido 500 años de Tauromantla, ¿no? Es lo que nos da identidad, y principalmente a mi punto de vista como huamantleco, nos da identidad. Yo sigo repitiendo que no veo una feria de Huamantla sin Huamantlada. No veo una feria de Huamantla sin la corrida de las luces. Y tampoco veo mi Huamantla sin museo, ¿no? Entonces, gracias a esos grandes personajes, que de hecho algunos ya se adelantaron de la vida, pero otros que todavía los tenemos con nosotros, llegará un momento en el que la vida les tendrá que dar un reconocimiento. Y qué mejor hacerlo en vida. Es cuando todavía nos saboreamos, lo gozamos y lo disfrutamos. Porque después de que ya no estamos, pues es un bonito recuerdo, ¿no?, a los hijos, al honor a la familia que hizo posible esto. Pero yo creo que, como dice mucha gente, todo olvida, ¿no? Agradecerles y bienvenido, y que se la pasen a toda la ahorita con el gran conversatorio con los doctores en historia. Muchas gracias. Bueno, pues ya me dijo nuestro presidente, bienvenido o bienvenidos a estos fundadores, don José Hernández Castillo, Cheche, perdón, pero hasta los chamacos lo conocemos por Cheche y demás. Y a don Carlos López Rodríguez, bienvenidos ambos a este día. Bien, pues vamos a leer un poquito de quién va a estar en nuestra mesa hoy, no sin antes darle la bienvenida a quien será la reina de esta Peña Taurina, Anita Rivera. Anita, bienvenida. Hay que decirlo, este es su primer evento oficial ya como parte de la Peña. La estaremos invitando ahí al matador y a todos ustedes a la coronación para que ella sea de manera legal. Y bueno, mañana
invitarlos al desfile, que además ella hablará de este desfile, y agradecer al maestro del hilo y la aguja, como le digo al maestro Cepeda, que nos ha hecho favor de prestar, sobre todo a ella, los atuendos taurinos para este desfile. Gracias, maestro. Elizabeth Sánchez Cornejo. Ella es historiadora con mención honorífica, maestría en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora CONACYT. Tiene la especialidad en la enseñanza de la historia, doctorado en educación con más de 30 años de trayectoria en investigación histórica, docencia universitaria y publicación de artículos en prensa escrita. Especialista en el estudio de las fuentes hemerográficas, archivos históricos y procesos sociales de los siglos XIX y XX en México. Tiene experiencia continua como articulista en prensa regional en el diario Síntesis, Semanario 7 Días, revista Momento. Es de su paisano. Durante más de una década, así como proyectos de modernización y digitalización de archivos históricos de Tlaxcala y Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprometida con la divulgación histórica y la formación de nuevas generaciones de investigadores. Doctora, bienvenida. Guillermo Alberto Chelhuanzi Ramírez. Él estudió la licenciatura en Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se tituló con la tesis Sistemas de Cargas de Santana Chautempan, Tlaxcala, de donde él es originario. Cursó la maestría en Historia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Pérez Priego, y se tituló con la tesis Don Andrés Ángulo y la Unión de Veteranos de la Revolución en Tlaxcala, de 1942 a 1949. Estudió el doctorado en Historia y Estudios Regionales en la Universidad Veracruzana en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y su tesis se titula Tropas, Balas y Manifiestos, la Revolución Maderista y el Régimen de Huerta en Tlaxcala, de 1910 a 1914. Doctor, bienvenido. Carlos Bretón Jiménez. Él es historiador del arte, curador, músico y fotógrafo. Fue Premio Estatal de Artes Visuales en el 2007 en la categoría de fotografía, Premio El Carnaval de Tlaxcala en Imágenes. Eso en 2008. Ha sido seleccionado nacional en diversas jornadas y encuentros fotográficos y de artes visuales en Yucatán, Aguascalientes y Puebla. Seleccionado en la primera Bienal de Fotografía Héctor García, cuenta con cerca de 50 exposiciones y su obra fotográfica ha sido publicada en diversas revistas y libros de circulación local, nacional, así como en algunas publicaciones de Sudamérica. Además, él fue titular del ITC, orgullosamente huamanteco. Bienvenido, maestro. A ellos, en esta ocasión, como moderador, se le va a unir el maestro, que todos lo conocemos como el profesor Caballos, nos dio clases, Edmundo Plutarco Flores Luna. Él es nacido en Huamantla, estudió la licenciatura en Historia en el Colegio Ángelo Español en la Ciudad de México. Cursó en la misma la maestría en Historia, título en Procesos Electorales obtenido en el IFE. Fue fundador del IFE, laboró por 33 años en el IFE, hoy INE, y 25 años de asesor de juez y juez de Plaza de Toros. Bienvenido, maestro. Pues hoy sin duda tenemos una mesa bien importante de estos 500 años de una nación, y vamos a escuchar diversas miradas sobre las corridas de toros en la historia del Tlaxcala. De la manera más atenta, les pido por favor que pasen a la mesa.
Bien, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Realmente para mí es un honor estar aquí al lado de grandes personalidades, grandes estudiosos de la historia, porque realmente ellos son los portadores de todas las costumbres, todas las tradiciones, todos los hechos históricos que han acontecido a nuestro alrededor. Sin la historia no podríamos avanzar. Realmente el que no conoce la historia, sus orígenes, está condenado a vivir en la ignorancia y no poder predecir el futuro. Hoy es un gran día, como lo decía ahí nuestro conductor, 24 de junio, día de San Juan. La primera corrida que se tiene registrada en la Ciudad de México en honor al capitán Hernán Cortés, el cual regresaba de las Figueras, hoy Honduras, y para festejarlo se hizo esta corrida de toros. Hay que aclarar que aquí en México no existían los toros, llegaron con la conquista. Los toros en España tampoco estaban estabulados. Los toros los iban a arrear o a cazar a las sierras de Navarra, de Granada, para los festejos. Se dice que la primera corrida de toros fue por el bautizo del hijo de Carlos IV. Cuando los toros llegan a América, pasan por estas tierras tlaxcaltecas, porque era de vital importancia trasladarlos o arrearlos por este camino real que venía desde Tepeaca, pasaba por Huamantla, por Atlangatepec y así seguía el camino real para llegar a la Ciudad de México. Realmente hay gente que se resiste todavía a que somos el producto de dos grandes culturas, la española y la indígena. Este mestizaje es grandioso, fabuloso, con mucha riqueza, pero hay gente que no lo entiende. Y qué bueno que están aquí nuestros especialistas en historia para que nos hablen sobre este gran evento que son los 500 años de la tauromaquia en nuestro país. Y sin más preámbulos vamos a decirle a la doctora Elizabeth Sánchez Cornejo que nos inicie con estas conferencias o este conversatorio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera ser breve, sintética, para que podamos subirnos a esta gran diversión que nos tiene aquí a todos en este día. Nosotros estábamos preparados con un proyector para compartirles imágenes exquisitas, pero vamos a hacerlo de manera ágil. Bien, por mi parte hice un recuento cronológico desde el inicio. ¿Qué es un toro? ¿De dónde? ¿Por qué? Bien, pues no quise remontarme muy lejos, la prehistoria, pero sí pude capturar algunas imágenes donde el toro es mitológico, donde borren de la mente la tauromaquia, todo esto, y capten la idea de un toro. ¿Bien? Esos toros los teníamos ya de 3.000 a 2.000 años antes de Jesucristo en Mesopotamia, en Asia. Ahí se veneraba al toro, era mitológico, se respetaba, era signo de poder y se colocaban grandes estatuas a las entradas de los palacios. ¿Bien? De ahí no voy a ahondar
mucho, y nos vamos ahora, viajamos de Mesopotamia, bajamos a la isla de Creta. Ahí se transporta esa imagen, pero debemos de tener en cuenta que este animal no es la misma representación en todos los lugares de los tiempos. Eso fue en Mesopotamia. De esta manera es como llega a Creta, al norte de Grecia, en una isla, y ahí tenemos, algunos de ustedes, los grandes lectores saben del palacio de Naxos, en la isla de Creta. Ahí se han encontrado imágenes de toro, pero aún no toreados, nada de lidia, pero siguen representando un símbolo de poder. Ya empiezan ahí no a lidiar, sino a hacer acrobacia. ¿Bien? Eso es lo que nos dicen las imágenes. Posteriormente viaja de la isla de Creta ya más hacia Europa y por supuesto que llega a España. Ahí en España es donde empieza a darle el giro, el toreo, la lidia, por diferentes razones. Por ejemplo, cuando esos toros ya estaban funcionando ahí en España como para lidia, no sabían cómo llevarlos de donde los tenían resguardados hacia donde los iban a lidiar. Así es que la gente empieza a trabajar como son los que llevan los toros, pero ¿de qué manera? Pues se colocan enfrente, empiezan a vestirse de blanco, con cintas rojas, y así es como ellos los van arreando para el lugar de la lidia, y de ahí es donde se inician los primeros movimientos de la famosa Pamplona en España. Bien, ahí es donde empieza a darle todo este sentido en España. Cada pueblo le va incentivando sus formas. Y como bien ya nos hicieron un excelente recuento al inicio del preámbulo, el maestro ya también habló de esto, que nos conquista España, y por supuesto que van a traer sus toros. Ahora, es muy interesante lo que se nos dice que en la segunda mitad del siglo XVIII, por ahí de 1750, 1800 aproximadamente, es ahí donde nace la complejidad del toro de lidia. Bien, hoy sabemos que no lo podemos estudiar de un solo ángulo. La música, ¿cuánto surge la música para acompañar el toro? Y ese vocabulario técnico tan exquisito para hablar de tauromaquia. No todo el mundo sabe este exquisito vocabulario para referirse a los atuendos, a las formas de torear, a la novillada, a todo esto. Es en España donde empieza a darse ese giro. Cuando llega a Nueva España, por supuesto en la conquista, aquí con nosotros, es que es tan infinito, tan rico esa cultura, y esto que estamos padeciendo hoy de los anti, ¿bien? De los contra, que no les gusta el toreo, que es contra el animal, que es contra la preservación, siempre lo ha acompañado. Esto no es nuevo. Las religiosas, civiles, siempre han existido. Ha sido una lucha continua. No es algo nuevo de hoy, de nuestra sociedad. No. Desde España, desde ahí ya existía ese grupo de personas. Pero ahora yo me pregunto, y eso fue lo que me salió a la mente, ¿por qué el anti? Y a pesar de eso, durante siglos, aquí estamos, con toreros, lidiando, hablando, celebrando. A pesar de todo eso, aquí estamos. ¿Por qué? Porque está cargado de una gran mitología, de diferentes temas tan especiales, que revisando la bibliografía hay muy poco escrito. Es lamentable que haya muy poco escrito. Pues bueno,
Decirles también que estas peñas, y que hoy gozamos de una, que por ahí por mediados del siglo XX surge, estas peñas vienen de España. En España también existen, en otros estados también han surgido, más tardíamente, pero los hay. Bien, así es que sigue teniendo presencia el toro. Hay periodos donde se caracteriza esta fiesta, por ejemplo, y se le da un giro, no es una fiesta estática, ha sido una fiesta que se ha ido transformando, amoldando, y aquí estamos. Así es que vean que para la Nueva España la dinastía Borbón permitió y organizó corridas que estaban prohibidas con el exclusivo propósito de ser una fuente de ingresos. Es ahí donde toma más auge, al mismo tiempo que surgía una línea profesional a pie, como la braga. Ahí es donde empieza el vocabulario exquisito, y normativas para su desarrollo. Empieza a normarse en la Nueva España. No es algo que salió hace 15, 20 años, no. Estoy hablando de la Nueva España, antes de la independencia, antes de 1821. Bien, es ahí donde empiezan normamientos, formas de cómo se va a desarrollar. O sea que es una estructura no suelta, de ahí que perdura, que ha sido cargada de toda una cultura. En la mitad del siglo XIX, también por ahí, por 1850 hacia adelante, en España empiezan a surgir ya las famosas castas de toro, porque ese es un gran tema también. Las castas de toro, las cruzas, el cuidado, o sea, es toda una hazaña. Bien, pues de ahí me voy a brincar un poquito a Huamantla, y es que no me puedo despegar de Huamantla, ¿bien? Porque tengo una investigación sobre la división de la Hacienda de Alzayanca muy interesante, y también tengo una investigación sobre el mercado de haciendas en Huamantla en el siglo XIX. Conozco más o menos algunos apellidos que han perdurado por siglos. Tal vez ustedes pertenecen a esa descendencia y no lo saben. Bien, así es que, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Y voy a terminar diciendo que durante el siglo XIX, Huamantla se caracterizó por haciendas agrícolas, pero también lo combinaban con ganado menor, ¿bien? Y con la explotación del maguey, ¿bien? Así, de esta forma fueron capoteando. Es un tema muy interesante que a mí me apasiona. Y en el siglo XIX, las familias empieza un mercado de tierras. Revisé los archivos de notarías del Estado, ahí me dice todo: quién vende, quién compra, por qué, cómo, la hipoteca, el traspaso, la pelea de los hermanos, con tal de conservar las unidades de las haciendas. Que si yo le heredo a mis hermanos, pues yo tengo que pagar una cantidad a ellos para que se conserve la hacienda intacta conmigo. O sea, es algo muy apasionante, y vemos que los apellidos más sobresalientes en la primera mitad del siglo XIX son los González de la Cruz, los Velázquez de la Cadena, Ferrer, Ugarte, Domínguez, Caballero y Tamariz. Y después, en la segunda mitad, no voy a decir ya los nombres, los apellidos de la serie que aparecen con menos frecuencia, pero sí me interesó mucho que en la segunda mitad aparecen los Mantilla, los Bretón y Bretón, que son los que van a estar comprando, vendiendo haciendas, y algo muy interesante. Ahorita les digo por qué es que estoy citando todo esto, y tiene que ver con esto. Pues tiene que ver mucho, porque dentro de este mercado de tierras cambia en el siglo XIX, cambia la ideología y la forma de pensar de los hacendados. Ya no se van por la imagen del prestigio social de tener haciendas. Cambia el giro, ahora nos vamos como empresarios, con cierta ganancia. Cambia el pensamiento, y los bretones están metidos en ese cambio de pensamiento, y quien se adelanta es Piedras Negras. Piedras Negras empieza con el tío Chemalia,
es donde ellos se adelantan a su tiempo, porque los guamantlecos todavía se arraigan con su prestigio de haciendas, y los de Piedras Negras, a partir de mediados del siglo XIX, ellos ya eran dueños de Piedras Negras, porque iniciaron rentándola, ya eran dueños y ya empezaban a traer toros de lidia. Bien, arriesgándose, invirtiendo los caminos, o sea, bueno, yo me apasiono, ustedes. Y después, quienes siguen en esta lógica de cambio son los Bretón, y son los que van a adquirir Tenejá, bien, por varios años, y después se va haciendo un cambio muy interesante. Y finalizo diciendo que me gustaría continuar estudiando esta lógica de cambio, pero yo solamente realicé los archivos de notarías. Tal vez, si podemos armar algo, una historia oral para complementar una investigación más amplia, más completa, porque no hay. Escribimos de otras cosas, leemos de otros países, pero para armar algo. Gracias. Bien, pues como acaban de escuchar a la doctora, nos ha dado una amplia reseña de cómo empezó la tauromaquia en el mundo. Nos ha hablado de la Mesopotamia, de Grecia, de España, ¿verdad? Nos ha hablado del mestizaje de Huamantla, donde todavía hay muchos apellidos que predominan. Hay una obra de Magdaleno que habla sobre Tierra Grande y efectivamente habla sobre Tenejá, todas las haciendas que han invadido esta región nororiente de Tlaxcala. Maestra, pues yo les pido otro aplauso más fuerte. A continuación escucharemos al doctor Alberto Cheguanzi Ramírez para que nos dé otra empapadita de lo que es la fiesta brava. Maestro, adelante. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Peña Taurina de Huamantla la invitación al Instituto de Desarrollo Taurino de Huamantla y al Ayuntamiento de Huamantla por la invitación para participar. Quiero ser también breve. El trabajo que se presenta es una selección de documentos que se encuentran algunos en el Archivo Histórico del Estado, sobre todo del periodo colonial, básicamente del siglo XVII, XVIII. Mencionaremos algunos ejemplos. Como bien lo ha mencionado la doctora Elizabeth, es un tema que no se ha trabajado. Y bueno, las corridas de toros dentro de la historia de la vida cotidiana de una sociedad, en este caso en el ámbito de la Nueva España, pues tuvo un papel muy importante, y sobre todo acá en Tlaxcala. En la Edad Media, pues en España, los grandes acontecimientos cívicos y religiosos se festejaban con corridas de toros. Esta festividad consolidaba el orden jerárquico, como señala Juan Pedro Viqueira, ¿no? Los nobles eran montados a caballos a lidiar los toros y con la finalidad de proteger a los peones o los plebeyos. De esta forma, legitimaban su posición social. La fiesta era un ejercicio de caballería, por ello no se permitía que se lidiara con fines de lucro. Y bueno, también la Iglesia en algún momento prohibió las corridas de toro por considerarlas como un acto contranatural. Pero bueno, esto es parte dentro de la actividad de la cultura española, y ustedes siguieron ¿cómo se llama? Pues realizando, ¿no? Pero también las corridas de toros tienen se realizaban en los siguientes eventos sociales en España. Primero, cuando subía un rey al trono, en grandes festejos con la corrida de toros. Cuando nacía el descendiente del rey, sobre todo el primogénito,
cuando se casaban cuando eran las bodas reales y en los partos de la reina. Esa documentación está resguardada por los bandos que vendía la corona y que llevaban a Tlaxcala para que sea de una forma muy lujosa. Pero las corridas de toros estaban insertas dentro de otras festividades en cuanto a diversiones de la sociedad, ¿no? Se realizaban a la par de las corridas de toros, se realizaban actos de triunfo, peleas de gallos, también carreras de caballo, ¿no? Pero un acto muy solemne, al menos próxima para la sociedad novohispana, en concreto aquí en Tlaxcala. Cuando llegaba un virrey acá en Tlaxcala, procedente de la Nueva España, pues el cabildo indígena, ¿verdad?, salía a recibirlo acá precisamente en el camino a Huamantla, se ven a recibir, y luego en la ciudad de Tlaxcala le ofrecían las corridas de toros. Entonces era un gran evento. Entonces, en cuanto a la provincia de Tlaxcala, el manuscrito de Zapata y Mendoza, como una aventura de la historia cronológica, empieza a registrar. Es probable que, bueno, obviamente en el siglo XVII también se realizaron, pero los primeros registros los mencionan ya para el XVII, ¿no? Siglo XVII. Y nos señala que el 28 de octubre de 1676, en honor a las festividades de San Simón, en la ciudad de Tlaxcala hubo corridas de música de viento, corridas de toros, y el 11 de noviembre de 1677, cuando se consagra el retablo de la imagen de Santa María de Asunción del convento franciscano, pues también se realizó este festejo, ¿no? Ahora, ¿cómo se realizaban las corridas de toros? Pues bueno, era un espacio donde todos entraban realmente al espacio para participar en las festividades, y en algunas ocasiones, bueno, ya el calor de los festejos, ¿verdad?, llegaban a ver a los conflictos están registrados en los archivos precisamente de la sección criminal, ¿no? La sección criminal del archivo del Estado. En el año de 1662, en la víspera de la festividad de Santa Catalina, que también es cuando se va a consagrar el templo de San Francisco, bueno, hay este cambio de la techumbre que manda a realizar don Diego de Tapia y Sosa, se renueva, se consagra, bendicen la techumbre, pues se vuelve a realizar estas corridas. Pero aparte, en estos eventos pues existía el cabildo, los clérigos de la ciudad, personajes muy importantes, se hacían juegos artificiales, también carreras de caballos, ¿no? Entonces, en este caso, pues era una festividad aquí en Tlaxcala muy vistosa, muy lujosa en el periodo de la colonia, ¿no? Y bueno, menciono un ejemplo nada más de lo que los conflictos que se presentaron en un momento ya en el siglo XVII. Las plazas, también debemos mencionar, eran tablados improvisados, no había un lugar específico, por ejemplo en la ciudad de Tlaxcala, para que se colocara. Entonces eran móviles, pues se improvisaban y se ponían. Generalmente o era al costado de donde estaba la lóndiga, donde hoy es la capilla, bueno, lo que fue la capilla real del Tribunal Superior de Justicia, ahí estaba, o en la primera plaza de Tlaxcala, donde se colocaba el duelo, ¿no? El incidente que me voy a referir, que hubo un conflicto, fue de 1735. Entonces el gobernador de la provincia, José González, autorizó la corrida de toros para la festividad de la Virgen de la Asunción, y en este caso la plaza se colocó cerca de la lóndiga. La corrida transcurría sin ningún incidente,
hasta que uno de los asistentes se introdujo en la plaza. El gobernador, el teniente Juan de Palafox, y sus ministros exhortaron a la muchedumbre a dejar el ruedo, porque ya se habían incorporado, ¿no? Y porque, bueno, ya se tenía que en años anteriores se habían registrado muertes por la imprudencia de la gente. Pero se volvieron a introducir, otra vez, muchedumbre de gente a caballo, por lo que a su merced dio nueva orden a sus ministros y otros cabos de justicia que volviesen a expedir dicha gente fuera de la dicha plaza, y entre ellos a Juan de Palafox, comisario de la Santa Hermandad, ¿no? Pero esto era parte normal dentro de la sociedad novohispana. Muchas veces consideramos que la sociedad novohispana era muy estricta, ¿no? Era una sociedad muy abierta, tal vez más abierta que la del siglo, en algunos periodos del siglo XIX, ¿no? Era muy abierta en ese aspecto. Y entonces, eso era parte de la religión, parte también de la cultura, ¿no? Es un tema que se debe de seguir trabajando, se tiene que buscar a través de indicios, porque también en los archivos están, muchas veces no encontramos los documentos que nos hablan de una descripción completa de estas festividades, de estas celebraciones, pero bueno, hay que seguir indagando. Y yo creo que con estos ejemplos que mencionamos, dejaría por el mundo. Pues bien, también aquí el doctor Alberto nos ha dado una cátedra de cómo va de la mano el aspecto religioso con lo pagano, que es todo, ¿verdad? Existe un secretismo que van de la mano y que no nada más en los aspectos religiosos, sino también en los eventos políticos. En la Edad Media, en la colonia, se hacían esas corridas de toros para conmemorar. Habla también de la Virgen de la Asunción, y aquí nos va a caer el 20, porque la corrida de las luces se hace en honor a la Virgen de la Caridad, que es la Virgen de la Asunción, ¿verdad? Entonces, doctor, lo felicito por esas sabias palabras que acaba de mencionar. Ahora vamos a escuchar a nuestro paisano, el maestro Bretón, porque hablamos de los Bretón, pues son de los apellidos que todavía predominan en esta región. Adelante, maestro. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, como comentaba el doctor, justamente en el sentido que estábamos empezando a hablar un poco sobre la historia de los toros en Tlaxcala, llegamos a la conclusión de que hay prácticamente nada escrito, unas pequeñas investigaciones sueltas, pero que es una asignatura pendiente por escribirse y reescribirse, siendo que son 500 años no solamente de una fiesta, sino con todos los patrimonios, la historia, lo que conlleva esta fiesta de la tauromaquia durante 500 años, y que va íntimamente ligado a muchos de los cambios que se dan de la colonia a pasar al siglo XIX, ¿no? Entonces no podemos entender parte de nuestra historia en Tlaxcala si no la ligamos a los toros, si no la ligamos a la festividad de las religión, en este caso de las festividades que se hacían en honor a la Virgen de la Asunción. Sabemos que Tlaxcala es completamente mariano, así nos lo dicen muchas festividades en Tlaxcala, y prueba de ello es que, por ejemplo, en el siglo XVIII, si bien la fiesta principal durante todo el periodo novohispano fue la Virgen de la Asunción y el Corpus Christi, ya en el siglo XVIII, con la jura de la Virgen de Ocotlán en 1755, pues bueno, también se vuelve mariano, ¿no? Y luego también con la coronación, y bueno, primero la jura y después más adelante en el siglo XIX de la coronación de la Virgen de Guadalupe, pues sigue siendo mariano, y entonces luego también con la Virgen de la Caridad, pues es completamente mariano, y los toros no se deben entender si no tomamos en cuenta la historia de las festividades que siempre acompañaron en cada una de ellas. Me voy a centrar un poquito también en las postrimerías del siglo XVIII,
y también a abordar algunos casos específicos durante el siglo XIX sobre algunos documentos encontrados en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala y algunos también en el Archivo Histórico del Tribunal Superior de Justicia. Uno de los cambios fundamentales que experimentaron los estratos superiores de la sociedad novohispana en el siglo XVIII fue el afrancesamiento de sus costumbres, ligado a la difusión de las ideas ilustradas. Ya con la llegada de Carlos III, del rey Carlos III, empieza a cambiar mucho el pensamiento, ¿no? Y eso conlleva a que sucedan muchísimas cosas, se alteren, es decir, la religión empieza a pasar a un segundo plano. Como comentaba bien la doctora, la fiesta taurina siempre ha existido, desde la época de la colonia. En el siglo XIX ni siquiera se llegaron a prohibir durante muchísimas ocasiones, pero ya incluso en el paso de la colonia para la etapa independentista se llegó a prohibir, pero volvieron a dejarla que se hicieran las corridas de toros como para mantener un poco ocupadas a las personas que tenían estas ideas independentistas, que no estuvieran pensando en cosas que no eran. Entonces las corridas de toros, a pesar de todos los pesares, se han seguido manteniendo, ¿no? Las sustancias de diversión y el esparcimiento heredadas de la colonia se vieron transformadas en el siglo XIX por los cambios sociales y políticos que trajeron las ideas del liberalismo. Entonces, si bien el afrancesamiento a través de las ideas ilustradas más adelante, con estos cambios sociales y políticos por el liberalismo que se afianzó a la mitad del siglo XIX, pues cambiaron muchísimas cosas en el pensamiento, pero también en las prácticas sociales, culturales, económicas de la Nueva España y después del México ya independiente, liberal, conservador, liberal y de la República, ¿no? Los ejercicios religiosos que daban pie a verdaderos festejos públicos en los que participaba el conjunto de la sociedad se alteraban. Muchos de ellos sobrevivieron, aunque desprovistos de este halo religioso. En la provincia de Tlaxcala, todavía aún en la época virreinal, se realizaron grandes corridas de toros, como la que se llevó a cabo el 17 de agosto de 1788 en honor a la Virgen de la Asunción, por las principales calles de Tlaxcala, de la nobilísima ciudad de Tlaxcala. La afición por los tlaxcaltecas y por las corridas de toros fue en aumento. En un documento que nosotros localizamos en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, describe cómo el Cabildo de Tlaxcala concedió celebrar, escuchen, 60 corridas de toros en el año de 1817. Esto para celebrar la llegada del nuevo virrey Juan Luis de Apodaca. 60 corridas. ¿Se imaginan lo que implicaba? Vamos a platicar sobre dos casos muy rapidísimo, así para que podamos entender un poco de qué es lo que pasaba con las corridas de toros en la provincia de Tlaxcala en las prosperidades del siglo XIX y también entrando el siglo XIX en un contexto donde la difusión de las ideas ilustradas y el nacimiento de un incipiente liberalismo permeaban cada vez más la vida pública de la Nueva España y desde luego del México independiente. Esto nos ayuda un poco a entender cómo se preparaban las corridas, quiénes eran sus actores principales, cuánto costaban y en qué casos se posponían o de plano se llevaban a suspender de manera definitiva en detrimento de muchos participantes. Como sabemos, las corridas de toros siempre han implicado una fuente de trabajo para muchas personas que tenían que vivir de ellos, desde los labrados, de los peones, etc. Ahorita vamos a ver más adelante cómo podía influir que se suspendiera una corrida de toros. Y me voy a referir a un documento muy interesante que se llama Remate de Toros en la festividad de la Virgen de la Asunción. Es un documento del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, del Fondo Colonia Siglo XVIII de 1798. Está en la caja 380 y es el expediente 13. Bien, se trata del remate de la Plaza de Toros. Vamos a ver cómo se remataban las plazas de toros. Y dice: don Francisco de Vista Gobernador, es un gobernador famosísimo en el último cuarto del siglo XVIII. Dice: este día la nobilísima ciudad dijo que respecto a que se acerca la festividad de la augusta patrona jurada, la gloriosísima Virgen María, en su admirable asunción, deseando solemnizarla con todo el lustre posible, concluida la iglesia. Eso sí, primero y antes que nada, era importante que se hicieran todos los rituales religiosos para después pasar a la que tenía que ver con las diversiones, en este caso una de ellas, las corridas de toros, que se realizaban entre los días 20, 21, 22, 23 y 24 del mes, para el mejor postor, y que se hiciera con pregón. Entonces, una vez ya que manda esta
Digamos, este mandato en la ciudad de Tlaxcala, el 19 de julio de 1798, se reunieron en la sala de votación del ilustre ayuntamiento de Tlaxcala y el pregón público en ese momento se llamaba Patricio José. Imagínense nada más a un personaje que se llama Patricio José, se para las puertas del cabildo de la ciudad de Tlaxcala en el año de 1798, hoy donde está el Palacio de Gobierno y donde están los tres arcos y arriba está un reloj. Ahí se paraban y decía: lleguen señores a hacer postura, así literalmente decía, él gritaba: lleguen señores a hacer postura a la plaza pública de esta ciudad para las corridas de toros, que en los días 20 hasta el 24 de agosto próximo de corriente celebra este ilustre ayuntamiento en celebración de la festividad de su patrona, Nuestra Señora de la Asunción. Y ha de remarcarse este día en el mejor y más ventajoso postor que hubiese y se le admitirá lo que hiciere él apercibió para su relato. En tal acto se presenta la primera persona, Ignacio Negrete. Ya conocemos al primer empresario a finales del siglo XVIII que se encargaba de llevar a cabo los toros. Este personaje, Ignacio Negrete, acababa de ganar el año próximo pasado, es decir, en 1797, también el remate de la Plaza de Toros para las festividades de la Virgen de la Asunción. En este momento costó 195 pesos, es decir, en el año de 1797 costó 195 pesos. En esta ocasión, en 1798, se acerca y ofrece 200 pesos. Entonces, imagínense cuánto costaba preparar una corrida de toros en ese entonces. Luego comparece Bartolomé Coca. Entonces ya conocemos otro personaje que se encargaba también, que fungía como empresario de toros. No como los conocemos hoy, pero ya había estas personas que, entre todas sus actividades, también se dedicaban a ver el remate de la plaza de toros. Él, por ejemplo, Bartolomé Coca, da una postura de 5 pesos más, es decir, 205. Ignacio Negrete no sé qué dice, 210, 15, 20, luego 30, 40, se van en 10 en 10, y así de 10 en 10, hasta que, por ejemplo, Ignacio Negrete dice: no, yo 290 pesos. Vean, casi de 200 subió a 300, 100 pesos más. Y se presenta entonces José Vera, otro empresario. Entonces ya conocemos 3 nombres de empresarios de toros en el siglo XVIII: Ignacio Negrete, Bartolomé Coca y José Vera. José Vera ofrece 10 pesos y entonces llega a 300 pesos. Hasta que nuevamente Negrete dice: yo pongo 305, y ya los más, no, pues ya no puedo pagar tanto, ¿no? Entonces finalmente a él le dan el remate de la Plaza de Toros en la nobilísima, y entonces ya el cabildo dice que se efectúa el remate y se pasan a tratar las calidades de en qué condiciones se tenía que dar el remate de la Plaza de Toros a Ignacio Negrete, previniéndose que procure la mayor seguridad de los tablados e igualdad de rectitud y pintura, y que para el viernes inmediato a la función ha de entregar compuesta de toda la plaza para que los comisionados de la nobilísima ciudad destinen, inspeccionen, velándose por cabeza, en su posesión y caso de desgracias. Es decir, que siempre ha habido algunos accidentes, justamente porque aunque había un reglamento que decía la altura de las vallas, de los colores y todo eso, pues casi siempre los toros escapaban de los momentos y se ocasionaban distintos accidentes, ¿no? Desde los inicios, las corridas de toros significaron un medio de sustento para las familias que subsistían del trabajo realizado en torno a la fiesta. Entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones era necesario diferir las corridas de toros por muchos motivos, o de plano, en muchas ocasiones se cancelaban. Estos motivos eran por robos acrílico, por sequías o por mandatos superiores. Por ejemplo, en cuanto a los robos acrílicos, yo estuve revisando unos documentos en el siglo XVIII, en 1720, en el convento de Nativitas hubo un robo acrílico, un poco como el que sucedió apenas acá en la iglesia de San Lucas Cuautliurpan, en donde se llevaron el copón con las divinas formas y lo del corpus Christi, ¿no? Entonces era un agravio fuertísimo para la iglesia y para toda la sociedad. ¿Qué fue lo que pasó? Que ya tenían armado todos sus tablados, toda la festividad de la plaza, había muchísimas corridas en honor a la festividad del convento de San Francisco de Nativitas, y se echa para atrás.
¿Por qué? Porque es un agravio muy fuerte, muy grave. Entonces, el señor obispo de la diócesis de Tlaxcala manda a que en toda la provincia de Tlaxcala, no solamente en Nativitas, se cancelen todas las corridas de toros, se haga orativa, se hagan procesiones de sangre. Hoy ya no existen esas procesiones, pero eran extremadamente vistosas, muy impresionantes estas procesiones de sangre, un poco para el desagravio por haberse robado al copón de las divinas formas, ¿no? Y entre nuestras cosas pues, se llevaron muchos lienzos y los demás. Entonces, en este caso se suspendían las corridas. Otro caso, las sequías. En este mismo documento les voy a tratar como don Vicente Carpintero, y ahí podemos conocer otro personaje importante que participaba en las prácticas de las corridas de toros. Era abastecedor de carnes. Los abastecedores de carnes eran extremadamente ricos porque eran 2 o 3 personas, cuando muchos, si no es que 2, los que se encargaban de abastecer las carnes, no solamente en Tlaxcala, sino prácticamente toda la provincia. Tenían muchísimo dinero. Y aparte, ellos comúnmente en otros documentos yo he logrado identificar cómo aportaban grandes cantidades para, por ejemplo, la reconstrucción de la parroquia de San José en Tlaxcala, o también la construcción en su momento de la capilla de indios, la capilla real, allá en Tlaxcala, donde actualmente está el Tribunal Superior de Justicia. Dice don Vicente Carpintero, abastecedor de carnes, que él comenzó a solicitar desde mucho tiempo antes que, las vísperas de la devoción, y no contaban con un solo toro. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces podemos entender cómo ellos, los abastecedores de carnes, eran los que se encargaban de proveer los toros, los animales para estas corridas. No eran los empresarios, eran los abastecedores de carne. Y ya una vez que se proveían los toros, entonces ellos ya una vez proveían los toros corridos y pues ya se les daba la carne, ¿no? Entonces, lo que él decía es que ya había recorrido prácticamente toda la provincia y no había encontrado un solo toro bueno porque hubo sequía. Entonces, los caballos se habían muerto, no había caballos en ninguna de las haciendas de Tlaxcala, se habían muerto, y entonces los jinetes no podían subir a los cerros a bajar los toros para que hubiera corridas. Entonces lo que pide es que se posponga un poco la corrida para finales de septiembre, en donde los pastos ya están un poco más fresquitos, los pocos caballos que existen ya están bien alimentaditos y pueden ir a bajar los toros. Entonces imagínense cómo había muchas cosas que no, a veces impedían que se llevaran en tiempo y forma a cabo las corridas de toros. Otro documento muy interesante de por qué se suspendían las corridas de toros es uno que tiene que ver, que es un documento que se encuentra en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala del año de 1805, y que se refiere a los tejedores de Santa Mixotempan para celebrar, la función anual de María Santísima y la Virgen del Rosario. Ellos ya habían solicitado la licencia ante el Cabildo de Tlaxcala, se las concedieron, y ¿qué es lo que pasa? En 1805, pues que había convulsiones políticas y de guerra de España con Francia. Entonces se encontraba en una situación muy compleja España, y por lo tanto manda que haya rogaciones en todos sus reinos, es decir, en las Indias, en las Américas y desde luego en la Nueva España. Baja el mandato del rey a los virreyes, y del virrey a los obispos, de los obispos a las diócesis y a los cabildos, ¿no? Y entonces llega a Tlaxcala y el gobernador manda a que se cancelen todas las corridas porque iba a haber una rogación en todo el reino, y en todo el reino, incluso en España. Y lo que pasa en Tlaxcala es que baja la Virgen de Ocotlán y hay rogaciones. Hay rogaciones para que le vaya bien a España, porque le vaya bien, tenían problemas muy graves. Pero para esto, muchos de estos actores ya habían comprado aviones, habían construido, se habían pagado un dineral, y entonces no es posible que todas las personas que ya estuvieron trabajando, porque aparte ya estaban en la víspera de la función de la Virgen del Rosario, y se iban a perder mucho dinero, y además era gente que vivía, sus familias vivían de eso, ¿no? Pero entonces, en ese tiempo, las autoridades eran autoridades que se encargaban también de la administración de la justicia, es decir, el gobernador también administraba justicia, pero también eran muy justos, no son como las actuales autoridades, ¿no? Ellos sí eran justos, y dicen,
no puede ser que esta gente que ya gastó mucho dinero pierda, porque pues de ellos viven sus familias, y entonces dice, manda el escrito de estas personas, que ahorita les digo sus nombres, entre ellos es José Antonio Escalona, Diego Martín Clache, Miguel Pío Quinto de Nancia, Juan Pablo Xochicamiet, Juan Manzi, José Rafael Pérez y Pedro Flores. Ellos solicitan que les dé por lo menos chance o permiso de llevar la función de las 11 de la mañana, ya la de la noche, de la tarde noche no, pero sí la de las 11 de la mañana. Y por eso, y entonces el gobernador manda con un digamos, asesor de la sala de la Real Audiencia para ver qué puede hacer. Y el asesor de la sala de la Real Audiencia dice, no puede haber algo más grande que solemnizar y hacer oración para que nuestra España esté tranquila, la guerra y hecha para atrás. Y entonces pues hubo una pérdida impresionante de muchos de los que participaron en este. Entonces son muchos de los casos que los documentos nos pueden decir quiénes eran esos personajes en que participaban, quiénes eran pues de alguna forma los primeros empresarios que se encargaban de llevar a cabo las corridas de toros, quienes participaban, los abastecedores de carnes y cuánto costaban. Entonces son documentos muy interesantes que nosotros nos encontramos en los archivos, en este caso del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala y del Archivo Histórico del Tribunal Superior de Justicia. Es muy amplio lo que había yo trabajado, pero había trabajado sobre los primeros pozos, pero creo que para no cansarnos habrá otra oportunidad para platicar sobre estos temas tan interesantes. Estaba yo platicando con el doctor y con la doctora que prácticamente necesitaríamos varios congresos y varios coloquios con distintos participantes para poder hablar un poquito de toda la dimensión de lo que implica 500 años de fiesta de tauromaquia con todos sus patrimonios que giran en torno a ella. Entonces, pues muchas gracias, muy agradecidos primero que nada con la Peña Taurina de Tlaxcala, porque pues bueno, se están organizando, están próximos a cumplir 45 años, una de las peñas más antiguas. Desde luego al Matador, el director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, por estar siempre presente, y al Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Dirección de Cultura y Turismo para llevar a buen puerto este conversatorio, que creo que siempre un precedente, insisto, se queda una asignatura pendiente para que podamos investigar. Hay mucho que escribir, hay mucho que investigar, y creo que no podemos entender nuestra historia de Tlaxcala y desde luego de Huamantla si no nos remitimos a los toros con toda su gran diversidad y toda su dimensión. Entonces, esta es la asignatura pendiente. Aquí tienen un centro de documentación exquisito. Yo tuve la oportunidad de un acervo que donó Luis Tex, me parece que es Luis Tex, y que tuve la oportunidad de medio organizarlo para que se quedara por lo menos en cajas, pero es extremadamente rico este acervo, y sobre todo en fotografías. Yo que soy amante de la fotografía y que soy especialista sobre todo en los acervos históricos fotográficos, me pude constatar que tienen ahí una riqueza. Entonces, esta es asignatura pendiente. Hay un trabajo importante que ha hecho el Museo Taurino, hay un trabajo importante que ha hecho la Peña Taurina, desde luego el trabajo que hace el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, pero hay mucho más por hacer. Entonces, muchas gracias por esta invitación y sobre todo muchas gracias a todos ustedes que dejaron de ver el partido por estar escuchando nuestras historias. Gracias. Bien, pues ya nos dieron una amplia reseña de la tauromaquia en estos 500 años, que se dice fácil 500 años, pero son bastantes. Empezó la doctora con una reseña histórica, desde cuándo el toro tiene la importancia dentro de la humanidad. El maestro Chelvanzi nos habló sobre la cuestión de la edad de la colonia, cómo el secretismo religioso y pagano se unen. Y aquí el maestro Bretón pues nos da una reseña de cómo ha evolucionado la tauromaquia en nuestro estado. Y realmente los tres quiero agradecerles porque emplearon una pedagogía que nos hicieron vivir, nos la pintaron aquí enfrente. Ese es lo que un
ponente debe de hacer para que el público entienda y lo tenga atento, ¿verdad? Maestros, pues una felicitación al doctor ahorita regresa, se le estaba acabando su tiempo del parquímetro, me pidió que ahorita regresaba. Pues, una fuerza. Cedemos el uso de la palabra a César Rafael Rodríguez Escamilla, presidente de la PEN. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos los exponentes, a nuestro diputado, a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Porque sin esto no pudiéramos festejar esos 500 años, y como dice el maestro Pablo, son 500 años de lo que esta hermosa tradición nos ha llevado a reunirnos el día de hoy. Cabe mencionar, y hay que darle gracias a Dios y también gracias a las autoridades, por el apoyo recibido, también al presidente municipal, al secretario de Turismo del Estado de Tlaxcala, y principalmente a la Peña Taurina de Huamantla, que todos unidos le logramos realizar este pequeño conversatorio, pero muy significativo. También a nuestra reina electa, que aquí también nos acompaña, se nos olvidó mencionarla, discúlpame, pero pues no tengo una experiencia en estos con el micrófono, pero sinceramente lo que lo hacemos, la Peña Taurina lo hace de corazón, que llevamos en la sangre esta fiesta, porque no queremos que se acabe. Y por esto, todos los de la Peña ponemos un granito de arena para contribuir en la riqueza de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro México querido. Y que viva la fiesta de los toros. Y muchísimas gracias. Maestro, por favor. Sí, claro. Voy a pasar al centro de Toledo. Bueno, yo la verdad, primero quiero dar las buenas noches a cada aficionado que ha venido en este día tan especial a la Peña Taurina, a la coordinadora de Turismo y Cultura, licenciada Yasmín, muchas gracias. Un fuerte abrazo a nuestro querido presidente Juan Salvador Santos Elías, sobre todo agradecido por el apoyo y el respaldo de abrir las puertas de este lugar igual histórico. A nuestros ponentes que hoy nos han enriquecido, que nos han hablado de la grandeza, de la historia, de la cultura, de la fiesta de toros, de cómo llega la fiesta a este hermoso país, pero sobre todo de cómo llega a nuestro bello estado de Tlaxcala. Estamos felices y nos tenemos que sentir orgullosos en este día de cumplir nada más y nada menos 500 años. Qué privilegio como seres humanos, qué privilegio como aficionados, amantes a la fiesta de toros, porque esto no lo vamos a volver a vivir. Y de verdad que por eso tenemos que dar gracias primero a Dios. La historia de los toros de la tauromaquia en México no se entendería sin Tlaxcala. Y actualmente sigue siendo el bastión taurino de México, sigue siendo el corazón taurino de México. Lo acaba de exponer perfectamente bien el maestro Sergio Bretón, de cómo va ligado a nuestras raíces, a nuestra cultura tlaxcalteca. Maestro, de verdad, felicitarte a los tres, porque nos han enriquecido, de verdad que nos han tenido, se nos ha pasado el tiempo cortísimo, ¿no?, de toda esta explicación tan amplia, tan rica, y que esto se repita, mi querido César, esto se tiene que repetir, este conversatorio, porque yo creo que lo tenemos que llevar a todo el estado de Tlaxcala, donde vivimos muy felices de la fiesta de los toros. Hoy iniciamos esta ceremonia con este conversatorio. Mañana será el desfile tan esperado, el tentadero a las 12 del día, el viernes a las 4 de la tarde en una de las plazas más emblemáticas que tiene Tlaxcala en México y América y el mundo taurino, como es la Rancho Aguilar, la presentación del libro, la exposición fotográfica, y cerramos con la corrida de toros tan esperada, tan señalada, con una corrida paisana,
como esta de Temejac, que acaban de hablar de los Bretón. De verdad que la fiesta, lo sabemos, ha recibido unas embestidas brutales en estos últimos años. Nos han cerrado una Plaza México, han demolido una plaza que la sentíamos tan nuestra por la cercanía como es el Relicario de Puebla. Pero Tlaxcala sigue viva y seguirá viva para la eternidad. Gracias al apoyo de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuello, a las autoridades. Porque esto, sin el apoyo de ellos, ahí están los problemas en Michoacán, la prohibición a nivel estatal. Gracias a ellos esto se mantiene vivo y, por supuesto, a cada uno de ustedes. César, de verdad un honor trabajar contigo con la Peña Taurina. Maestro Chiché, gracias por estar aquí, por enriquecer. Su presencia siempre es muy importante para nosotros, su respaldo a la fiesta de los toros. Maestro, también usted que nos acompaña, los fundadores de la Peña Taurina, la más antigua de Tlaxcala, que sigan unidos, que sigamos unidos, y hoy nos tenemos que sentir nuevamente agradecidos, pero sobre todo orgullosos de ser taurinos y sobre todo de ser tlaxcaltecas. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee tomar el micrófono? Creo que no. Pues bueno, dentro de todas estas fiestas de la tauromaquia tenemos cosas muy importantes. Se acerca una celebración más para la Peña Taurina, y dentro de la Peña Taurina, en esta administración, por consenso general, hemos decidido apoyar a los chavos, a los chavales, como se dice. ¿Sí? En Coapiaxtla, el próximo 9 de agosto, hay una novillada de feria. El día de San Lorenzo es el 10, en el que va a lidiar, va a torear orgullosamente alguien que ya se acercó a la Peña, que es novillero, que es Christopher Fernández. Esta novillada, por supuesto, también con el apoyo del Instituto de Gobierno Municipal, está el paisano José de Alejandría, Christopher Morales, Carlos Valencia, Christopher Fernández, que ya lo habíamos dicho, con 4 novillos toros de blanca. Les queremos pedir su apoyo para adquirir boletos, para apoyar a nuestro novillero. Todavía no se los entregan, pero que ojalá le podamos cooperar. Cuesta 100 pesos la entrada general. El número al que pueden dirigirse, que es el del novillero, es 247-139-90-17. Se los repito, 247-139-90-17. Ojalá lo podamos apoyar. Asimismo, decir que esta administración, en este esfuerzo, gracias Martín también por tu apoyo, se está formando ya la escuela taurina. Este grupo de reservistas, están por ahí los chavales, son los primeros. Vamos ya en busca del reconocimiento y de un matador que venga a darnos su aval, porque todos sabemos que el aval es valiosísimo para que sea reconocida la escuela. Ya lo dijiste, mañana es el desfile, pero también inician las vacaciones de verano. Quiero pedirles un aplauso para la maestra, por favor, que ponga también salió una escuela de flamenco, y en esta escuela de flamenco queremos invitarlos a que hagan extensiva la voz, a que circule, que es la mejor manera de decir que se abre un curso de verano para que asistan, lleven a sus pequeños a que aprendan flamenco. Lo dijeron atinadamente en nuestra mesa, la tauromaquia, y los 7 rubros de arte, pintura, música y demás están ligados. Entonces, maestra Gaby, ahí está, que ojalá haya éxito, ojalá lleguen muchos, que aprendan flamenco. Es para varones y mujeres, hombres y mujeres, ¿verdad? Es en general, porque de repente es para niñas, no es para todos.
Hay excelentes bailadores de flamenco, tanto hombres como mujeres, que serán bienvenidos y que ojalá tomen en cuenta. Asimismo, en octubre, la Peña Taurina cumple 45 años. 45 años de su fundación, y aquí tenemos a dos pilares, don José Hernández Castilla. Y hoy en día, estas administraciones son todas las zonas del mundo dando para adelante, porque tenemos que rescatar nuestra querida fiesta. Una fiesta que encierra todas las artes. Una fiesta que no es la Plaza de Toros, que viene desde mucho más atrás y que obviamente remata aquí. Asimismo, queremos anunciarles un mano a mano de arte para esta celebración, uno de los eventos que tenemos, y que va a ser un mano a mano entre dos hermanos, ambos de nombre Carlos, uno Fabián, el otro Sergio, de apellido Don Jiménez. Anunciamos el mano a mano. Bueno, ya no los aburro, una disculpa, pero era importante mencionarles todo esto. Así es que voy a pedir, como primer paso, a César Rafael Rodríguez Escamilla, presidente de la Peña, entregue este reconocimiento a la maestra Elizabeth Sánchez Cornejo. Le pedimos que se quede aquí con nosotros para que al maestro Angelino, que por favor entregue a Guillermo Alberto Chelhuanzi Ramírez. A Anita Primera, por favor, nuestra reina que entregue al maestro Carlos Bretón Jiménez. Otra fiesta bien importante, y también pedimos que por favor se acerque aquí nuestro tenor, por favor. Ahora sí, les pedimos que al frente de la mesa, ¿está bien, Lázaro? ¿O ahí? En la mesa. Ahí también. Y, por supuesto, no puede faltar nuestro moderador, que no quería, lo voy a pasar públicamente, dijo no, pero siendo honestos, es el más apropiado para estas cuestiones culturales, maestro. A don Edmundo Plutarco Flores Luna, y le pedimos a Yagi, como la conocemos cariñosamente. Ahora sí les pedimos que se acompañen un poquito para que tomemos la foto del recuerdo de estos 500 años de la tauromaquia en México. Enhorabuena, muchas gracias. Quiero agradecer al instituto y más bien al doctor Angelino, que nos invita un pequeño bocadillo que está ahí atrás. Les pedimos que pasen por favor a degustarlo. Muchas gracias y viva la fiesta.